El título de esta enseñanza es Buscando lo perdido. Y vamos a abrir la escritura, por favor, en Lucas 5, sí, Lucas 15. Aquí me pusieron 5, está mal. Lucas 15, del 1 al 10. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es gozarnos nosotros también al observar la determinación y el gozo de nuestro Señor para alcanzarnos a todos aquellos que en algún momento de nuestra vida estuvimos perdidos, estuvimos extraviados, estuvimos haciendo cosas que no son agradables para Dios, pero no solamente no son agradables para Dios, no son buenas para nosotros. No eran correctas para nuestros padres, no eran adecuadas para nuestros semejantes, la mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, los abortos, las trampas, las tranzas, tantas cosas en las que muchos de nosotros en un pasado estuvimos inmersos. Pero Dios en su grande misericordia manda a su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo ocupa nuestro lugar, va a la cruz por nosotros, derrama su sangre y nos otorga perdón y salvación. Esto, mis amados, es algo maravilloso. No tenemos absolutamente nada que hacer para corresponder o para pagar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso podemos gozarnos en observar la determinación y el gozo de nuestro Dios para alcanzarlos, porque no lo hizo a fuerzas, lo hizo de manera voluntaria porque te ama, porque siempre en su corazón está la salvación, siempre en su corazón está el hecho de que tú y yo podamos caminar de forma correcta conforme a las enseñanzas maravillosas de este libro. Este libro es un manual de vida. Es algo que te va a instruir en tu función como esposo, en tu función como esposa, en tu función como padre, como hijo también, como abuelo, en tu trabajo, en todas las áreas donde tú te desenvuelvas en este planeta, en este mundo. La palabra de Dios siempre tendrá una instrucción precisa para tu vida. Aquí mismo en la iglesia nos llama a servir, nos llama a soportarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, a compartir el evangelio, a ceñirnos de su verdad. Y abre la Biblia ahí en Lucas 15, por favor, y vamos a leer estos versículos. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír. Pongan mucha atención cómo estas personas, publicanos que eran rechazados por la sociedad, y los pecadores se acercaban a Jesús para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: refiriéndose a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La parábola de la moneda perdida, el versículo 8 nos dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos, diciendo: gócense conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así les digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿En qué consiste estas parábolas? Estas parábolas consisten en el corazón de Dios buscando siempre el perdido. Y quiere transmitirlo a los creyentes para que nosotros también
nos dispongamos a compartir el Evangelio con aquellas personas que no conocen la Escritura. Alguna vez alguien se acercó conmigo, me compartió la palabra de Dios y la palabra de Dios cambió mi vida. Y lo que recibo de gracia, estoy dispuesto a hacerlo, a devolverlo de gracia, porque es lo que dice la Biblia. Dar de gracia lo que de gracia recibiste, pero no porque yo sea bueno, sino porque simplemente Dios en ese proceso maravilloso de restauración te da entendimiento, y en ese entendimiento tú tienes la disposición para con otros de poder compartir el Evangelio, de poder contarles las cosas que Cristo es capaz de hacer en la vida de cualquier persona, no nada más de algunos, cualquier persona que venga a Él. Y aquí vamos a ver en esta mañana, en esta tarde, la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Para recordar un poquito lo que hemos visto en Lucas, vemos que el Señor Jesucristo va camino a la cruz y está... Perdón, ya. Y vemos cómo las multitudes en todo el ministerio de Cristo, esas multitudes se acercaban a Él, pero Él, a pesar de vender o ofrecer un evangelio barato, les platica y les cuenta el costo de seguirle, el verdadero costo que implica que tú y yo sigamos a Cristo. Y les empieza a decir la necesidad de poner a Jesús encima de toda relación familiar. Todos nosotros tenemos relaciones familiares, pero esas relaciones familiares no deben de estar por encima de la persona de Jesucristo. Porque cuando tú pones a Cristo por encima de esas relaciones familiares, tú vas a tener una mejor relación con toda tu familia, mejor relación con tu esposa, mejor relación con tu esposo, mejor relación con tus hijos, mejor relación con tus abuelos, mejor relación con tus nietos, hermanos, siempre. Porque de eso se trata. El Señor Jesucristo nos... Denme un micrófono normal si gustan, para no estar cambiando. Sí. Y podemos recordar... Gracias. Bueno. Y podemos recordar cómo cuando Jesús estaba compartiendo, llega su madre y sus hijos, y Él está ocupado y hay una multitud rodeándole, están sus discípulos alrededor de Él, una multitud todavía en un perímetro más amplio, y llega su madre y llegan sus hijos. Llegan sus hermanos, y le dicen sus discípulos, ahí están tu madre y ahí están tus hermanos. Y el Señor le responde, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y realmente si nosotros queremos ser parte de la familia de Dios, la distinción, la manifestación genuina en tu corazón y en el mío, debe de ser que tú y yo queremos y anhelamos hacer su voluntad por la capacidad que Dios nos otorga para poderlo hacer, porque no depende del que quiere ni del que corre. Esto es gracia, mis amados. Esto es un regalo de Dios. Cuando nosotros luchamos contra nuestros pensamientos, con nuestra carne, no es porque nosotros seamos muy buenos, es porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios están generando un efecto en nosotros y empieza a producir un fruto que va contrario completamente y se opone a la manera pasada de vivir que muchos de nosotros tuvimos y que era total y absolutamente reprobada delante de los ojos de Dios. Y esa es la razón. También en este precio, en este costo de ser discípulo, nos enseña a morir a todas las ambiciones y anhelos personales para seguir a Cristo. No quiere decir que ya no estudies, que ya no trabajes, que no se fortalezca tu empresa, no quiere decir eso. No se refiere a mediocridad, pero sí se refiere a un orden, a prioridades, a que el Señor sea el número uno en tu vida, a que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. También cuando nosotros queremos ser discípulos, también Él nos invita a renunciar primeramente a esas prácticas pecaminosas que durante años nosotros cultivamos, nosotros acrecentamos,
nosotros valorábamos esos hábitos ocultos que proveían a los deseos de tu carne y de la mía, al sistema de valores que te ofrece este mundo, donde nosotros tenemos una inclinación natural para seguir este sistema de valores, haciendo a un lado y dejando de tiempo de lado, digamos, la oración, la lectura de la palabra, el poder congregarnos y poner otras prioridades encima de todo esto. El Señor quiere que nosotros ordenemos porque Él es un Dios de orden. Desde el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y había oscuridad, lo primero que hizo fue hacer la luz, para empezar con ese orden. Él es un Dios de orden. Él quiere que nosotros tengamos una vida ordenada y nosotros, con esa unidad que tenemos con Cristo, con la fortaleza que el Señor nos da, con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, es posible, mis amados. Todo esto es posible porque no hay nada para lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay nada que no podamos hacer si el Señor Jesucristo está con nosotros. También Él nos enseña que el reino de Dios no es como el reino de este mundo, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, que es la palabra de Dios. Cuando vives la palabra de Dios vas a tener paz, y al vivir la palabra de Dios y tener paz vas a tener gozo. En eso consiste el reino de Dios. No consiste en cosas creadas, no consiste en las posesiones que muchas veces queremos estar atesorando durante todo este tiempo sin ningún propósito, sin ningún objetivo. Créanme, mis amados, hay personas que tienen tanto dinero, tantos recursos, que ya no saben en qué invertir. Y son millones de dólares y millones de dólares y millones de dólares, y un edificio acá y otro edificio allá, y un fraccionamiento aquí. Hay gente inmensamente rica y no se va a llevar ni un plátano que esté en algún refrigerador de sus propiedades. No se va a llevar nada. Por eso el Señor también nos enseña y nos muestra que nosotros simplemente seamos mayordomos o administradores de las riquezas que pone en nuestras manos. De lo poco, mucho o regular que ponga en tus manos, de eso tienes una gran responsabilidad delante de los ojos de Dios, porque simplemente somos administradores. Y todo esto es con la finalidad de que nosotros busquemos que el reino de los cielos sea expandido. El otro punto es que para que logres todo esto, Él te invita a que conozcas y sepas que eres la sal en esta tierra. La sal tiene dos funciones. Es un preservador, es un conservador, para que no se eche a perder ni tu vida, ni la vida de los que están alrededor de ti. Y también es un sazonador, para que tú le pongas sabor a otras personas que están insípidas porque no tienen a Cristo. Ese es el llamado de parte de Dios. En este capítulo 15, en estas parábolas, prácticamente es la respuesta a las críticas de los escribas y fariseos, porque Jesús estaba aceptando a pecadores y no solamente los aceptaba, sino se sentaba a comer con ellos. Entonces los religiosos de su tiempo lo censuraban y lo criticaban. Pero recordemos que la Escritura nos dice que Él no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Y nosotros debemos estar conscientes de esto. Leví era un publicano en aquel entonces, rechazado por la sociedad judía, una persona que trabajaba para el Imperio Romano, que tenía el pie y tenía sometido al pueblo de Israel. Y entonces todo publicano se consideraba un traidor. Sin embargo, cuando Cristo ve a Mateo Leví, el que escribió el Evangelio de Mateo, le llama y dice la Escritura que de inmediato se puso de pie y le siguió. Y no solamente le siguió, sino hizo un banquete. Invitó, por supuesto, a otros publicanos para que escucharan el mensaje de ese Salvador. Y los fariseos
y los escribas, los religiosos de su tiempo, lejos de gozarse, porque estas personas rechazadas por la sociedad y por ellos mismos y considerados pecadores de alto rango, estaban sentados a la mesa de Jesús y Jesús comiendo con ellos y Jesús, por supuesto, compartiendo el evangelio con ellos. En lugar de que estas personas se gozaran, estas personas criticaban a Jesús llamándole y aún se sienta con publicanos y pecadores. Y mis amados, nosotros muchas veces somos igual que estos fariseos o que estos escribas. No nos gozamos por compartir el evangelio. No nos gozamos cuando la gente le entrega su vida a Cristo. No nos gozamos cuando la gente viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Por eso yo estoy bien contento con Héctor. Ni nos conocíamos. Por teléfono pude compartirle un poquito y aceptó venir, y doy gracias a Dios por su vida. Aquí mi hermanito pues ya conoce. Él ya viene ya aceitadito y todo, pero bueno, está en México y busca dónde congregarse, dónde alimentar su corazón con la palabra de Dios. Lucas 15:1. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Además de los discípulos, mis amados, debemos de tomar en cuenta que las multitudes y estos pecadores también seguían a Jesús y se aglomeraban para escucharle. Porque desde el más pecador hasta el más sabio, como los doctores de la ley de los tiempos, se maravillaban de la forma de enseñar y de la doctrina de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, la palabra de Dios, por lo menos a mí, no sé a ti, me sigue maravillando. Sigo viendo su actualidad, sigo viendo cuando la escucho, la leo y la preparo, qué vigente es la Biblia, qué vigente es la palabra de Dios, qué útil es para mi vida, cuánto me hace falta cuando no tengo el tiempo suficiente para leerla, que regularmente eso casi no pasa, pero ahorita en esta temporada se me juntan muchas cosas de mi trabajo, de mis 2 trabajos que tengo, y entonces a veces me complica, pero ahorita pues prácticamente les puedo decir que vengo con 2 horas de haber dormido, o sea, prácticamente 2, un poquito más. Pero aquí estamos con mucho gusto. Uve estuvo conmigo también, estuvimos ahí trabajando desde ayer juntos en un proyecto. Y Dios es bueno, mis amados. Dios es muy bueno. Estas personas que no eran buenas, Cristo las buscaba, a pesar de que todo el mundo los consideraba traidores. Para todo el mundo eran despreciados, sus mismas familias cercanas los despreciaban. Sin embargo, Cristo los aceptaba y ¿sabes qué? Sin importar cómo sea tu vida. Dice la Escritura que si tú tuvieras un pecado rojo como el carmín, Cristo está dispuesto a hacerlo blanco como la nieve. Así es nuestro Señor. Así es el Señor Jesucristo, de cómo nos acepta. Y estas personas, ¿para qué lo rodeaban? ¿Para qué se acercaban a Cristo? Para oír la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante, mis amados, es que nosotros entendamos esa gran disposición que podemos tener como creyentes para escuchar la palabra de Dios, para venir y dejar las cosas de lado, lo que tengamos que hacer, por muy bueno que sea, y venir a escuchar la palabra de Dios, venir a exponernos a la palabra de Dios para ser transformados. Porque dice Romanos 12 que nos acerquemos a oír la palabra de Dios para renovar nuestro entendimiento y que nuestro culto sea racional, porque nosotros entendemos y podemos ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces con estos elementos, mis amados, podemos darnos cuenta que nosotros no somos buenos y que no hay bueno ni aun uno. Nada más como referencia, yo te voy a decir algunas cosas importantes porque no quiero llevarme más tiempo del que debemos de llevarnos. En 1 Corintios capítulo 1, del versículo 26 al 29, nos dice la Biblia que entre las personas que se congregan no hay muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que ninguno de nosotros se jacte delante de su presencia. No hay bueno, mi amado. Ni tú ni yo somos buenos. Aunque estemos predicando el evangelio, aunque yo le sea fiel a mi esposa, aunque trate y me esfuerce de ser un buen padre de mis hijos, aunque haya memorizado algunos versículos de la Escritura, eso no nos hace bueno. No hay bueno ni aún uno. Necesitamos de la palabra de Dios. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, de los versículos del 17 al 19, hay una expresión de parte de Dios, no voy a leerlo todo, donde se refiere a Jesucristo como su Hijo amado en el que tiene complacencia. Y esa voz es enviada del cielo. Y esa misma voz enviada del cielo quedó impresa a través de la Escritura. Está impresa para que todo este libro, a lo largo de tu vida, permitas que Dios lo implante en tu corazón. Porque en esta palabra, en la palabra de Dios, es una palabra profética. No importa que la creas, no importa que no la creas, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Por eso dice la Escritura, tenemos la palabra profética más segura, a la cual cualquiera de nosotros hace bien en estar atentos, porque se convierte como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, para que en la oscuridad en la que te encuentras el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, brote en tu corazón. Para eso es la palabra de Dios, no es para otra cosa. Cristo quiere que tengas luz en tu vida para que sepas cómo caminar en ella. Lumbrera es a mis pies, ¿cómo es? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En Romanos 3, versículos del 9 al 12, nos dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, sin excepción de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida nos desviamos, nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es muy simple, mi amado y mi amada. Tú no vas a encontrar en esta tierra ninguna persona perfecta. Ninguna, ni tus padres, ni tus abuelos, ningún pastor. No vas a encontrar ninguna persona perfecta. Y no me lo puedes, esto no hay argumento. No hay un contraargumento para que tú me puedas decir, yo sí conozco una persona perfecta. El único perfecto se llama Cristo. En Hechos 11, 18, en la segunda parte, dice: de manera que también a los gentiles, es decir, al no judío, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Si tú vienes a Cristo como estás, sin arrepentirte de todas las cosas que vives y haces, y pedirle con todo tu corazón, humilde y manso, reconociendo tu pobreza espiritual, reconociendo tu necesidad de un Salvador, y no vienes así con Cristo, tus pecados no van a poder ser perdonados. No va a ser posible, mi amado. Todos los que realmente venimos a Cristo por su gracia y misericordia, no es por otra cosa, sino porque Dios puso en nosotros el querer como el hacer, derramando su gracia, derramando su misericordia para no recibir lo que realmente merecíamos por toda la vida que llevábamos, inapropiada e inadecuada. Él la derrama sobre nuestra vida. Y entonces podemos entender nuestra condición de bancarrota espiritual y que sí necesitamos a un Salvador. En Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: o menospreciamos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por esta razón, mis amados, Cristo buscaba a los pecadores, para que esos pecadores, y los aceptaba,
y les compartía el evangelio y comía con ellos, convivía con ellos. ¿Para qué? Para que todo pecador procediera al arrepentimiento. Dice la Escritura en el libro de Pedro que Él no retrasa su venida como algunos la tienen por tardanza, sino más bien no queriendo Cristo que nadie se pierda, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. Los que no se arrepienten no es otra cosa más que la dureza de su corazón no arrepentido. La dureza del corazón no arrepentido. Y atesoran sin darse cuenta, es tal su engaño, que atesoran para sí mismo ira para el día de la ira. O sea, están guardando, están acumulando ira. Su corazón es tan duro que no pueden rendirse a un pecado, a un pasaje, a un versículo, a una porción de la Escritura tan elemental, tan poderosa, tan sencilla, tan humilde, tan genuina, para que tú y yo dejemos esos hábitos pecaminosos y no atesoremos ira para nosotros mismos y juicio de Dios en el día postrero. La Biblia, mis amados, es amorosa, pero es muy firme, muy firme. Cuando Cristo abra la puerta y el verdadero creyente ingrese por esa puerta angosta, llegarán muchas personas que escucharon mensajes, que estuvieron en la congregación, que participaron a lo mejor de algunas cosas, pero la puerta se va a cerrar para muchos porque esas personas, aunque estén aquí, no permanecen con sus lámparas encendidas. No barren su casa, no barren su mente, no barren su corazón. Y constantemente están practicando y permitiendo que muchas cosas que no son gratas delante de los ojos de Dios aterricen en su vida y las expresan abierta y fragantemente sin darse cuenta, como un hábito pecaminoso, porque están atesorando para sí mismo cosas que no vienen de parte de Dios. Versículo 2. Así como los publicanos y pecadores se acercaban a Cristo, vemos en el versículo 2 el contraste. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ellos se creían buenos. A los pecadores recibe y con ellos comen. Estos fariseos y escribas, mis amados, conocían la palabra de Dios, conocían la verdad, conocían los evangelios. Bueno, no los evangelios, conocían todo el Antiguo Testamento. Eran los líderes religiosos de Israel. No eran personas comunes, pero no les había aterrizado porque no tenían entendimiento. Precisamente por eso le daban más importancia a las tradiciones humanas, a las tradiciones de hombres, que a la misma palabra de Dios. Y seguían a Jesús no por otra cosa, sino simplemente porque ellos se sentían buenos y se sentían autosuficientes. En pocas palabras, se creían mucho. Arrogantes, soberbios, conocedores aparentemente de la verdad. Y simplemente estaban acechando, viendo en qué se equivocaba Jesús. Siempre orgullosos, siempre con un corazón ensalzado. Desprecian a los que no son como ellos porque se sienten perfectos, sienten que no fallan, sienten que todo lo hacen bien, y con aquellas personas que les rodean y ven que algo no lo hacen como ellos quieren que lo hagan, murmuran. Consideraban como pecado, mis amados, que Cristo comiera con pecadores y se relacionara con ellos y Él permitiera que estos pecadores se acercaran a Él. O sea, imagínate qué desviada estaba su doctrina si estos pecadores como nosotros no nos acercamos a Cristo. ¿Quién nos salva? Si Él es el Salvador, Él es el Salvador encarnado. Por supuesto que estaba dispuesto y hoy sigue dispuesto para ti y sigue dispuesto para mí. El que no reconoce su bancarrota espiritual, aquí vamos a ver dos puntos importantes, ni su pobreza espiritual sin Cristo, ni está agradecido por haber sido rescatado por Jesús, manifiesta en su corazón abundante murmuración, crítica y queja
para otras personas, porque se creen buenos. Pero ahí va el contraste. El que ha tomado su cruz para seguir a Cristo, o sea, porque cuesta y pesa, y ha muerto sus pasiones y deseos, entiende la vida abundante que Cristo ofrece. Sabe lo que es la libertad de estar libre de ese pecado que lo atosigaba, que lo esclavizaba. Está agradecido por todo lo que Cristo ha hecho por él. Por lo tanto, se goza cuando él tiene la oportunidad de predicarle a alguien, pero también se goza cuando otra persona le predica a otras personas o a otra persona, y esas personas vienen al arrepentimiento. Por supuesto que eso genera un gusto inmenso, porque podemos entender que la vida no consiste en que vivamos aquí 80, 90 o 100 años, para quien viva mucho, sino la vida eterna consiste en que le conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Estas personas, mis amados, no comprenden la gracia de Dios para los extraviados, que son llevados al arrepentimiento y que tienen necesidad de ser restaurados. No tienen paciencia para la restauración. Quieren que toda la gente, así como de manera automática, se incline hacia las tradiciones humanas que ellos profesaban en ese tiempo. Esta falta de entendimiento hacía que murmuraban y criticaran a Jesús y le llamaban y tenían desprecio hacia todas las personas de las que se rodeaba Jesús. Pero Jesús, mis amados, en aquel tiempo y hoy recibe a todo pecador. Él no recibe a todos, pero sí a todo pecador que él se reconoce como ofensor de Dios. Si tú reconoces en tu vida que eres un ofensor de Dios, Cristo te recibe. No te creas bueno. Él no recibe a los que se creen buenos, no recibe a los que se autojustifican con su propia justicia o su propia conducta y se dicen no ser tan malos, sino más bien a los que se saben pecadores y buscan a Jesucristo para que los salve y los libere, con un corazón contrito y humillado, al que Cristo jamás desprecia. Versículo 3 de Lucas 15. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, o sea, ve esta condición, ve entre los pecadores y los publicanos y los escribas y los fariseos, ve tal contraste que él amorosamente quiere explicar a través de unas parábolas para que esto fuera más fácil de entender para todos. Ellos no entendían la alegría de Jesús de haber hallado a alguien que estaba muerto espiritualmente, a una oveja perdida, alguna persona que estaba muerto espiritualmente, pero que Cristo y la unidad con Cristo y el perdón de Cristo podía darles vida espiritual con simplemente tener un encuentro con Él, porque así es Cristo. Él es maravilloso. Y entonces Cristo nos va a referir 3 parábolas. Ahorita nada más vamos a ver 2, cortitas y rápidas. Versículo 4 de Lucas 15. Y aquí les hace una pregunta retórica. ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Estas primeras 2 parábolas, mis amados, vamos a ver una característica muy singular. Dios siempre toma la iniciativa para buscar a los pecadores. Dios te está buscando siempre. Él tiene una iniciativa constante y permanente en tu corazón. No estás aquí por pura casualidad. Aunque tengas tiempo en Cristo, aunque sea la primera o segunda o tercera vez que hayas venido, aunque vengas de visita, el Señor tiene un plan específico para tu vida a través del Evangelio. Y lo derrama en tu vida al momento que tú dispones de estar aquí para exponerte a su palabra con la finalidad de que Cristo te transforme y siga perfeccionando la obra que en ti ha iniciado. Entonces Él siempre va a tener esta iniciativa. El pastor, mis amados, es el responsable
de cada una de las ovejas. El pastor es el responsable. Si una se pierde o la matan, él tenía que pagarlo por su propia cuenta. Las ovejas, ¿por qué se pierden? Por necedad. Las ovejas son necias y se pierden por necedad. Se alejan y no ven el peligro donde se encuentran. O sea, empiezan a practicar cosas que no son convenientes para su vida y no se dan cuenta del peligro porque no están confiando en lo que dice aquí. Y no están dispuestas a vivir. No quieren perdonar, por ejemplo, porque sienten que ese resentimiento y ese rencor y esa falta de perdón, como que tienen aquí a la persona que los ofendió, pero no se dan cuenta que ni lo tienen aquí, y esa persona que los ofendió está en Cancún tomándose una piña colada sin alcohol y bien a gusto y ahí a lo mejor paseándose en un yate. Y tú lo estás reteniendo aquí, pero esa persona, ese rencor, esa situación tiene tu corazón retenido y no progresas. Hay que perdonar. Es un ejemplo entre muchos, pero es por necedad. Jesús, sin duda, es el que vino a buscar a todo lo que estaba perdido. Lucas 19:10, ahí lo puedes encontrar perfectamente bien. Y en el siguiente versículo que vamos a ver el énfasis de este pastor de cómo se goza y cómo llama a sus vecinos para que se alegren. Y en el mismo cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Vamos a leer Lucas 15:5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. O sea, no nos dice cuánto trabajo le costó al pastor buscar esa oveja. Tú fuiste difícil. Muchos de los que están aquí fuimos muy difíciles, muy necios, muy alejados de la palabra, muy alejados de las cosas de Dios, muy alejados, a pesar de que nos compartían, no hacíamos caso, sin entendimiento. Seguíamos practicando y veíamos a veces a lo mejor lo de la congregación y lo de la Biblia. Bueno, pues no es tan malo, pero seguías con lo mismo, seguías con tu vida torcida, como esa mujer encorvada, y no le permitías al Señor que enderezara tu camino. Y después de no sé cuántas veces y cuántos intentos y en cuántos lugares y en cuántos pedregales y cuántos arroyos y cuántos ríos y cuántos bosques y cuántos lugares, inclusive peligrosos, el mismo pastor se arriesgó, encuentra su oveja. Y vean esto. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, subraya en tu Biblia, gozoso. Gozoso, mis amados, gozoso, lleno de alegría. Este pastor representa a Jesús, que ama a sus ovejas y tiene la necesidad de salir a buscar a la extraviada. Te está buscando, no te resistas. ¿Sabe Jesús que sin su ayuda no tienes posibilidades de vivir? ¿Sabe que con lo que estás viviendo, que es pecaminoso, algún día puedes caer y puede ser una caída de muerte? No está contento porque sabe que tiene su rebaño, pero faltas tú. Te está buscando incansablemente. Arrepiéntete, ríndete a Él. Este pastor amoroso quiere devolverte en sus hombros al redil. Pero aun cuando te toma gozoso y te carga y te regresa, mis amados, Él sigue con ese gozo después de haberte regresado. No se conformó con ponerte en el redil, Él sigue gozoso. Y esta es la imagen inconfundible de un pastor amoroso. Y como dice Juan 10:11, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 6, ya vamos a terminar. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. O sea, batalló para encontrarte, te encontró. Cuando te encuentra, te carga en sus hombros, te ama, mi amado, te anhela, te regresa al redil. Pero no solamente se conforma con haberte puesto en el redil, sino Él todavía quiere compartir esta hazaña de haberte encontrado y de haberte vuelto al redil y que te hayas arrepentido
con las personas más cercanas a Él, que son sus amigos y sus vecinos. El gozo de este pastor, mis amados, que es Jesucristo, no termina cuando deja a esa oveja con las 99, ni siquiera cuando llega a casa. Su gozo continúa para siempre. Inclusive se expande al cielo y le llama mi oveja. A ti te llama mi oveja, te está buscando. Versículo 7. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora pone otra parábola similar, la moneda perdida. Pero aquí el personaje no se refiere a pastor y ovejas, sino se refiere a una mujer y a 10 dracmas, que es una moneda de aquel entonces. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Mis amados, aquí Jesús representa esta parábola con una mujer que perdió un dracma. Un dracma es una moneda de plata, equivale al salario de un día de un jornalero. Nos dice que esta persona tenía 10 monedas de plata, pero con estas 10 monedas de plata las mujeres de aquel entonces regularmente tenían por costumbre hacer un collar. Y este collar representaba ante la sociedad el orgullo de que esta persona estaba felizmente casada y unida por Dios. Cuando estas monedas circulaban en aquel entonces, regularmente estas monedas tenían un sello, tenían un símbolo. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo, ¿de quién es esa moneda? Le dio una moneda. ¿Quién tiene? No, es del César. Le preguntaron, ¿tenemos que pagar impuestos? ¿O tenemos que dar diezmos? O a ver, explícanos cómo, a ver, ¿de quién es? ¿Qué tiene esta moneda? Pues tiene al César. ¿Y qué le dijo Jesús? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, todo ser humano, incluyendo todo pecador como nosotros en un pasado, que seguimos siendo pecadores, pero lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Pero desde el principio, mi amado, tú fuiste creado a la imagen de Dios. Y aún los pecadores llevan un sello desde la creación del mundo. Y tienes mucho valor. Tienes mucho valor. Pero si sigues practicando el pecado, estás fuera de circulación como esta moneda. No se puede gastar absolutamente nada de tus dones y talentos para algo bueno, porque estás fuera de circulación por tu pecado. Pero cuando el Señor halla a estos pecadores, los vuelve útiles y capaces para servir a Cristo. Y se recupera el gozo en la familia por haber hallado aquello que estaba perdido. Ahora, esta es una forma muy gráfica y bonita de ver esta porción de la Escritura, pero hay otra que también se me hace muy hermosa. Y también tiene una manera muy cercana de observar al leer la Escritura. Esta mujer de este relato puede representarte a ti y a mí. ¿Por qué a ti y a mí? Porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el edificio, no son los ladrillos, no es la construcción. La iglesia está conformada por creyentes. Y esta iglesia busca diligentemente, igual que su Señor, a esa moneda extraviada, a esas personas extraviadas. Por eso, como iglesia, tomamos nuestra lámpara, le ponemos aceite y la encendemos. Esa lámpara representa la Escritura. Ese aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Así la iglesia, con la palabra y con el Espíritu Santo de Dios, podemos hacer lo mismo que Cristo. Buscar a las personas que no conocen el Evangelio. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás realmente dispuesto a atreverte a compartir la palabra de Dios con alguien e invitarlo a la reunión para que escuche igual que tú la Escritura? Y pueda tener por lo menos su propia convicción de decir: lo que escuché es bueno, voy a seguir escuchando, o la verdad no me gustó y bueno,
no quedó por ti, ya queda en la gente. Tú cumpliste con lo que el Señor te manda. Versículo 9. Aquí de igual manera, y cuando le encuentra, reúnen sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y el último versículo, mis amados. Así les digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Siempre hay gozo, mis amados. El gozo representa a esta mujer. Esta mujer representa a la iglesia, pero esta mujer también representa el gozo del verdadero creyente, por supuesto, como muchos de los que están aquí, un creyente verdadero, un creyente comprometido, un creyente que sirve, un creyente que se expone, un creyente que tiene sus prioridades delante de Dios bien establecidas y siempre le da el tiempo suficiente a la Escritura para ser transformado. Escucha la palabra de Dios con un corazón hambriento, un corazón necesitado, un corazón que necesita ser alimentado de la Escritura para que esa misma Escritura transforme y cambie nuestra mente y nuestro corazón. ¿Será así tu corazón? ¿Será así tu disposición? ¿O tu corazón sigue endurecido, almacenando o atesorando ira y juicio de Dios para el día postrero? Porque estás engañado o estás engañada. Este gozo, mis amados, también representa el gozo de Dios. Él se goza cada vez que un perdido viene a sus pies. Y este gozo se extiende también hacia el cielo con todos sus ángeles. O sea, verdaderamente el reino de Dios y la palabra del reino es una oportunidad de gracia y misericordia, aunque la palabra sea firme y sea dura, para que tú y yo nos rindamos de una vez por todas al Evangelio y a la persona de Jesucristo. Si estás conmigo y quieres verdaderamente que el Señor siga perfeccionando la obra que en ti ha iniciado, porque reconoces que hay cosas que todavía no están bien en tu vida, quiero terminar esta reunión haciendo una oración y quiero pedirte que te pongas de pie. Si quieres y reconoces tu pobreza espiritual, tu necesidad de un Salvador y la necesidad de que Él te siga transformando, porque sabes que no estás bien con lo que vives.